Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a su programa El Entre Copas. Les habla Ricardo Poveda y el día de hoy ha vuelto el hijo pródigo del programa, Ignacio Said. ¿Cómo estás, Ignacio? Tremendo, tremendo recibimiento, Richie. Muchas gracias. Un abrazo, profesor William Tapia. Tanto tiempo, es realmente un agrado estar de vuelta con usted, así como el regreso del Jedi, una cosa así, ¿o no? Oye, a Claro, todo esto, no sé si supieron, pero Mark Hamill, que es el que interpretaba a Luke Skywalker, va con todo con Lula. Así que yo creo que ese también va a ser un tema a discutir más adelante. sí, un Willy, imbécil. el profesor William Tapia, como ya es costumbre y es habitual. ¿Cómo estás, Willy? Bien, bien aquí, listo para probablemente sacar alguna roncha de más, ¿cierto? Con los comentarios que uno hace, pero bueno, para eso estamos, para, Sí, justamente para sacar eso. ustedes saben que este programa no les dice lo que ustedes quieren escuchar. El programa les dice lo que opinamos nosotros. Muchas veces ni siquiera entre nosotros estamos de acuerdo, así que tómenselo con altura de mira. No, no se lo tomen a Claro, pecho. No, no viene al caso. claro, de Esta partida, semana ha sido al una igual, semana bien, bien movida en muchos aspectos. Tuvimos las elecciones en Brasil, ha habido problemas con la libertad de expresión, esto que comenzó con el tema de Johannes Kaiser ya escaló, ha tomado unos ribetes bastante más cercanos, y bueno, el tema constitucional, este gran negociado constitucional que no ha parado, avanza un cambio, retrocede y así ha estado. Pero empecemos primero lo primero, libertad de expresión. Hemos visto estos últimos días como el diputado Gonzalo de la Carrera, muy fiel a su estilo, eh, tuvo un breve intercambio de palabras con el diputado Schneider. William, ¿qué opinión te merece eso? ¿Te parece correcto, incorrecto? ¿Qué opinas de eso? diputado, con la diputada. Bueno, yo estoy de acuerdo en esta pasada. En su momento lo hemos discutido, ¿cierto? El asunto de que la libertad de expresión, para nosotros al menos, ¿cierto? Pero en algunos casos hay otras personas que piensan distinto, pero para nosotros, como es muy obvio, entendemos que la libertad tiene límites, ¿cierto? Y que obviamente el límite más eventual es el tema del daño, pero no un daño que simplemente sea subjetivo, no un daño que en el fondo no pueda probarse o no pueda manifestarse de manera concreta. Por lo mismo, en esta pasada, yo estoy de acuerdo con De la Carrera, en el sentido de que claramente si a ti te dicen mentiroso, uno tiene todo el derecho a réplica. Y en el momento en que él utiliza su réplica, le dice, bueno, tú eres una mentirosa, pero ni siquiera es una mentirosa como de voluntad, sino ontológicamente mentirosa. Yo diría, a ese punto va. Porque claro, usted dice que puede, digamos, menstruar y no puede menstruar. No puede ejercer el derecho a menstruar porque nunca va a poder hacerlo, ¿cierto? Así como tampoco va a tener el derecho a abortar porque obviamente no vas a poder tener, ¿cierto?, un niño dentro de tu vientre. Por lo tanto, eh, claramente la libertad de expresión, ¿cierto?, aquí se ve menoscabada. Y en especial también la libertad de expresión como un ángulo democrático. Porque, por supuesto, dentro de la discusión, obviamente todos los puntos, y ese punto en especial, está justamente en discusión. Porque hay una cuestión muy simple, y De la Carrera lo dijo muy bien. Dijo, ustedes están, ¿cierto?, feminazis, ya que a él le dijeron nazi y todo lo demás. 10 de Él le, 10. él le respondió con la misma moneda, ¿cierto? Y le respondió en el sentido de que su discurso, el discurso de ustedes, es antichileno. En el fondo está buscando separar, no unir. Y De la Carrera no está equivocado, porque el discurso identitario es separatista. O sea, incluso Mark Laila, ¿cierto? Un sujeto de izquierda es capaz de darse cuenta que ese discurso fue incluso el que lamentablemente no cala en las clases bajas, no cala en la clase media menos educada, por supuesto que no haya pasado por la universidad y por lo tanto no le han lavado el cerebro todavía, ¿cierto? ¿Y qué es lo que, según Mark Laila, ha llevado a que en Estados Unidos llegase Trump, ¿cierto? Y tarde o temprano, de todas maneras, aunque ellos recuperen el poder por un rato, el discurso no ha dejado de, digamos, de hacer esa separación y por lo tanto encontrar una reacción.
Entonces, yo por este lado, yo creo que hay una libertad de expresión que se ve menoscabada, típico de una política de la cancelación, y que para variar no ha tomado en cuenta los reales asuntos que al país le importan. Al país le importa el tema de la delincuencia, que no pueden llegar a la casa con seguridad, que les hacen portonazos, y que vemos que la izquierda está preocupada de alguna manera, hacer pasar por la fuerza políticas de izquierda, ¿cierto? Como son el tema del aborto total, como el tema de la política identitaria, ¿cierto? Como una reforma tributaria que obviamente está en contra digamos, de la reactivación económica. O sea, están prendados de puras estupideces mientras el Chile que nosotros conocemos se cae de pedazos. De hecho, en ese sentido, no sé, Ignacio, ¿a ti te parece que este tipo de polémicas, no sé, estas políticas de identidad de género, y bueno, y el contexto en el que surge la legislación del aborto libre, y todos estos temas relacionados con la comunidad LGTBIQ, bla, 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 bla? ¿Te parece que son temas de élite o te parece que efectivamente son discusiones que al ciudadano chileno promedio le importan realmente? ¿Qué opinas tú? Sí, esa es una muy buena pregunta, Ricardo. A mí me gustaría, eso sí, aportar antes y complementar lo que decía William, encasillar lo que ha estado ocurriendo y esta polémica que realmente ha sido una pérdida de tiempo y ha sido una pérdida, digamos, de recursos fiscales, de los recursos, los impuestos que son robados, digamos, de todos los chilenos. Esto es por las horas hombres, justamente, que cuesta nuestro caro parlamento, innecesariamente. Ahora, el gran llamado discurso de la violencia, todo lo que tiene que ver directamente desde un punto de vista filosófico con la guerra cultural o con la guerra de las ideas, que es justamente lo que se vio con Gonzalo de la Carrera y la diputada de Schneider. A mí me gustaría partir desde el principio de la libertad. Muy bien, William comentó acerca de el principio liberal o dentro del principio libertario, que es el principio de no agresión. Es cada quien hace lo que estime conveniente con su vida, siempre y cuando no afecte el derecho a propiedad o el derecho a vivir de un tercero u otra persona en este caso. Entonces, acá justamente entra el principio de la posmodernidad, el discurso como mecanismo de opresión y al mismo tiempo como mecanismo de violencia, a lo cual termina siendo la relativización de la violencia en tanto y en cuanto yo percibo qué es lo que es violento. Pero acá viene una pregunta. Si es que yo solamente defino cuál es la violencia y la violencia es netamente subjetiva, ¿quién puede poner, digamos, una regla objetiva de qué es lo que nosotros vamos a determinar como violencia o no? En consecuencia, la violencia no puede definirse. Y si es que la violencia no puede definirse, estamos entrando a un caos que genera justamente la cultura de la cancelación y como Marcuse lo hubiese puesto hace casi 100 años atrás en su ensayo de la tolerancia represiva. Ahora, yo también estoy con el diputado de la carrera en este caso, si bien en su mejor estilo bruto, de frente, no por eso, digamos, menos aceptable, no así para quienes adhieren obviamente a la corrección política, pero él solamente expresó la verdad desde un punto de vista metafísico y epistemológico. Es decir, lo que de la carrera hizo es expresar una verdad biológica irrefutable, más allá de que el diputado, perdón, Schneider quiera doblar la realidad, jamás podrá quedar embarazado o que simplemente no podrá menstruar. Ahora, yo no entiendo qué tiene tanto de polémico eso. Y por Claro. otro lado, bueno, más allá justamente de la tiranía de lo políticamente correcto, que como les dije anteriormente, lleva a la cultura de la cancelación, a la funa, qué sé yo, algo tan de moda le encanta, digamos, hacer a la izquierda radical, postmoderna, hoy en día. Y sobre tu pregunta, William, acerca de las prioridades, o si es que esto es una prioridad, desde luego que simplemente son debates que ya bajaron de la esfera académica más allá de la teoría de género que hoy día se están aplicando como políticas públicas. Pero sin embargo, estas mismas políticas públicas no le conciernen a la señora Ivette, como por ejemplo, que pueda vivir en una montañita de Chiloé o en Lonquimay, que realmente lo que a ella le afecta es el bolsillo, en tanto y en cuanto ella no puede generar la cantidad de recursos necesarios para vivir de manera tranquila.
estamos viendo que tenemos un 14% de inflación interanual. Eso quiere decir que del año pasado a hoy, o de hoy al año pasado, somos un 14% más pobres. Eso se traduce en que la señora Ivette, y perdonen que se lo diga a nuestros escuchas, se cague de hambre por una semana o dos. O por otro lado, también como lo dijo William, nos está afectando una violencia que no habíamos visto jamás. Según tengo entendido, ustedes me podrán corregir. Portonazos, narcotráfico y otras prioridades que tiene el ciudadano a pie. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo no sé realmente qué es lo que están haciendo estos muchachos. Más allá justamente de empobrecer a los chilenos y de drenar el fruto de su esfuerzo. Con eso cierro. Sí, por lo menos en lo particular, yo creo que esto es polémico, bueno, primero porque es Gonzalo de la Carrera y desafortunadamente la izquierda ya lo tomó como una Dalí de lo políticamente incorrecto. Claro. Para ellos en un mal sentido, para nosotros es una persona impredecible. ¿Ya? Yo creo que esto perfectamente pudo haber pasado, como decimos buen chileno, haber pasado piola y nadie le hubiese dado mayor importancia. Porque claro, como bien señalan ustedes, esto es una verdad biológica, o sea, es de perogrullo que una mujer trans no va a poder menstruar y por ende no va a poder abortar. Y de hecho, tan es absurda y grotesca la situación que hay un capítulo de South Park completo que lo relata de una forma magistral. Para los que vemos ese tipo de dibujos animados, son discusiones que por lo menos en Estados Unidos ya llevan 10 años y acá en Chile Harto llegaron rato. tarde y ellos ya vienen de vuelta. Por eso el fenómeno Trump también es súper importante de tener presente. Ahora, lo que yo creo que también cabe analizar acá desde un punto de vista ya más estrictamente desde la libertad, entendiendo que obviamente estos sí son temas de élite, que mucha gente puede decir, ya, pero ¿de qué sirve tener libertad si no tienes para comer? Y es cierto, es una cuestión lógica, pero como dice el dicho, no solo de pan vive el hombre, entonces vemos que si los parlamentarios, que son personas que ostentan la representación de un distrito. O sea, no son personas que hayan llegado ahí porque alguien los nombró, es porque hubo un grupo de ciudadanos que se organizó y fue a votar ese día por él. Y si el diputado de la carrera da una opinión, él está representando a mucha gente y de hecho en esta pasada yo creo que nos representa por lo menos a nosotros tres. No sé, a nuestros escuchas, pónganos abajo en los comentarios si es que se sienten representados por los dichos o no. Sí, Un Ricardo, diputado, un senador, me goza del gustaría agregar una privilegio de la cosa. inviolabilidad parlamentaria, es decir, lo que él diga en la sala, lo que él diga en las comisiones en el Congreso, no puede constituir ningún delito, no puede constituir ninguna censura previa. Y de hecho, lo que vemos es precisamente lo opuesto. O sea, acto seguido, el diputado Schneider señala que hay que modificar esto y que los diputados sean responsables por los dichos, que puedan considerarse alguna agresión o puedan considerarse violentos o ofensivos. Señores, o sea, si no le permitimos a nuestros políticos discutir estos temas, si no le permitimos a los representantes de la democracia, porque les guste o no les guste, Gonzalo de la Carrera es un representante democrático Así es. y él está representando a mucha gente. Y da la coincidencia que para nosotros, y yo estoy seguro que para muchos de nuestros escuchas también, decir que una mujer trans no puede abortar es una cuestión de sentido común. O sea, Ujú. hasta cierto punto nosotros consideramos que no debiera ser un tema polémico, pero vemos que en el otro lado es un tema polémico precisamente porque ellos no lo tienen claro. Y de hecho, lo dijo Chesterton hace muchos años, por lo menos unos 150 años, dijo, llegará el día en que será preciso desenvainar una espada para afirmar que el pasto es verde. Mm. Imagínense la potencia de esas palabras en una sociedad británica, conservadora por lo demás, y él ya tenía la visión de que este tipo de conflictos podían ocurrir y hoy en día vemos precisamente una verdad de perogrullo, una verdad biológica y que desde el otro lado, este progresismo se niega totalmente a reconocer algo que es evidente. Sí, ¿Dónde está el Ricardo. problema con esto? Porque, claro, desde el punto de vista libertario, como bien señala Ignacio, ellos pueden creer y mientras no afecten a la propiedad ajena o a los derechos ajenos,
Uno podría decir, bueno, que ellos crean la cuestión que quieran, son libres de creer, pero en este caso estamos hablando de que hay bienes superiores. La verdad, lo que es real y es cierto, es superior, creo yo, en este caso. La búsqueda de la verdad es superior. Y de hecho, en el capítulo anterior, muchos nos acusaron a los dos con William de creer que la verdad es relativa. No, señores. Lo que nosotros dijimos es que en el proceso penal, en un tribunal, el fin es acotado, es específico. Pero por de pronto que todos nosotros creemos que la verdad es una, y es una verdad con mayúsculas. Las Ujú. Fue posibilidades Ignacio, epistemológicas. es una verdad Así es. epistemológica. De hecho, Ignacio siempre en los capítulos anteriores comentaba sobre la importancia de la ética y la epistemología. ¿Qué nos puede agregar, ya que no has estado al corriente de estas discusiones que hemos tenido anteriormente? ¿Qué nos puedes complementar sobre eso? Acerca de la ética y la epistemología, había una cosa que, bueno, una cosa muy corta que yo quería comentar. No sé si ustedes vieron después de, lo vi en un corto hoy en la mañana, a Gonzalo de la Carrera, cuando él sale del podio, entra corriendo Emilia Schneider a justificar de alguna manera la censura o aplastar de manera moral, con corrección política, todo lo que estaba haciendo Gonzalo de la Carrera. Entonces, yo veo, por un lado, una instrumentalización de la condición, porque a nosotros, yo creo que los tres vamos a pensar lo mismo, no nos importa, más allá de alguien que pueda afectarnos como un conocido, cuál puede ser la condición o la realidad de una persona trans. Si hay una persona trans, es un individuo que merece justamente la dignidad de ser un ser humano como cualquier otra persona. Ahí me perdí un poco con el tema del imperativo kantiano, pero por otro lado, veo una hipocresía del puerto de un buque en el sentido de que, si bien Emilia Schneider no permite, dado que pueda sentirse ofendida de que alguien pueda dar declaraciones con solamente la observación de una verdad biológica, pero ella sí está dispuesta a censurar y a cancelar a alguien solamente por el hecho de no pensar como ella. Es decir, ¿dónde está el principio de la democracia y dónde está el principio de la libertad de expresión y la batalla cultural y la lucha de las ideas para que gane, en este caso, este bien superior, como dijiste tú anteriormente, que es la verdad? Y por otro lado, agregar a lo que conversamos en el tema anterior, que todas estas ideas postmodernas, que son las que representan esta nueva izquierda, el Frente Amplio y otros, son ideas que niegan el uso de la razón y que niegan el uso de lo que nosotros concebiríamos como la verdad, porque para ellos la verdad no existe, dado que, he dicho muchas veces, dado que, como si estuviésemos haciendo fórmulas lógicas, dado que ellos estiman que todo lo que pueda venir del pensamiento moderno y del nacimiento de la ciencia es un discurso opresivo por el hombre blanco, heteropatriarcal, capitalista. Se puede definir, digamos, con ese panfleto. Y en relación, si es que este es un discurso de élite, pero bueno, ahora voy a ser un poquito más específico. Viene todo desde Europa, teorizado desde la Escuela de Construccionista Francesa de los años 60, cuando justamente en Francia ya las precariedades económicas no eran una prioridad. Después decantaron en Estados Unidos y de Estados Unidos llegaron a las universidades top de Sudamérica y Chile. Estos son los debates que se dan en las facultades de Filosofía y Derecho de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, sí, la Universidad de Desarrollo, la Adolfo Ibáñez y otras. Entonces, si es que estos debates sobre epistemología y filosofía se dan ahí, yo doy por seguro que no son del primer interés de una persona que vive en Ancud. Exacto, Cierro. exacto. Volviendo al tema de la verdad biológica, me pareció importante hacer una pregunta porque vi una discusión del mismo tenor, obviamente no en Chile, una discusión en otro país, creo que era México, respecto de una muchacha trans, una joven trans, que ella decía en su lógica, obviamente, si ustedes me reconocen a mí como mujer, hombres heterosexuales deberían sentir atracción por mí. ¿Por qué? Porque yo soy mujer. Y en el fondo, lo que nos empuja a ese tipo de pensamiento es a llevar a dos conclusiones. O uno, derechamente decir, bueno, entonces no eres mujer. Listo. O segundo, esto tiene tanto de ideología, y por eso es bien llamado ideología de género, que se pasa por la raja, y discúlpenme el chilenismo, pero
se pasa por la raja la opinión de cualquier persona que, obviamente siendo cisgénero, una persona que no tiene conflictos con su identidad de género, sí tiene una orientación sexual definida. Me explico. Una persona heterosexual siente atracción por una persona del sexo opuesto. Acá no entra el género. Y de hecho, es precisamente la razón por la que los homosexuales también sienten atracción por personas del mismo sexo, no género. Porque, por ejemplo, eh, esta muchacha decía, entonces lo vamos a reducir toda la genitalidad. Por supuesto. Pregúntale a alguna lesbiana si siente algún tipo de atracción por una mujer trans. Yo les aseguro que la respuesta va a ser cero. Y de hecho, en Twitter, a propósito del tema de Gonzalo de la Carrera, había muchos comentarios que decían, yo soy homosexual, yo soy heterosexual, yo soy bisexual, y no sentiría atracción por una mujer trans. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no son mujeres? Evidentemente, no son mujeres biológicas. Pero es que afirmar algo así es de perogrullo, incluso dentro de la comunidad LGBT, que uno podría pensar que están todos cuadrados con una misma idea. La verdad es que no. La verdad es que no. El movimiento trans, para empezar, niega el concepto de mujer, niega a las mujeres y además mira como una especie de sujetos de segunda clase a los homosexuales, y por eso yo puedo ver que los homosexuales van a ser más férreos críticos de la ideología de género. Mm. Es No más, sé, Ignacio, me ¿cómo lo has pregunta. visto tú en Canadá, ese fenómeno? Sí, bueno, si tú te das cuenta en ese preciso, bueno, en Canadá, yo diría que es más una propaganda desde el primer mundo de las ciudades grandes, dígase Vancouver, Toronto, Claro. pero Canadá es un país muy grande, muy extenso, el cual tiene muchos pueblos chicos. Y yo me he dado cuenta que, obviamente no los conozco todos, pero una gran mayoría de Posible. esos pueblos chicos del campo, claro, es posible. Una gran mayoría de lo que yo he visto de esos pueblos chicos del campo son el clásico estereotipo del, por ejemplo, del hombre peludo, barbón del invierno, con la camisa a cuadros, con el Con hacha el para ir a hacha. cortar, qué sé yo, obvio. Entonces, bueno, por un lado yo lo veo como propaganda del primer mundo. Eh, y el otro punto me perdí, así que vamos a tener que seguir. Tuve algo, estaba pensando en algo y se me fue. ¿Cuál era la otra pregunta, Ricardo? No, sobre el tema de que se genera una brecha entre los homosexuales Ah, sí, sí, y sí, sí. los transexuales, y de hecho es algo que ocurrió en Estados Unidos, y de hecho Milo Yiannopoulos fue un ejemplo de eso en la campaña de Donald Trump, él abiertamente homosexual. Sí, bueno, ahí William podrá complementar, pero lo primero es que la izquierda en general, porque todos estos movimientos vienen desde la evolución de la dialéctica material a la dialéctica cultural. Sin embargo, ellos han capitalizado todos estos movimientos LGTB y tal, pero es un error conceptual y un error lógico, primero asumir que un homosexual es de izquierda. Ya tienes el caso justamente de Yiannopoulos. Y por otro lado, como tú bien dijiste, la teoría de género o el feminismo de género niega la existencia de la mujer. Es más, ¿qué puede ser más... cuál es este concepto de quienes odian a las mujeres? Misoginia. ¿Qué Misoginia. más misógino que eso mismo? Que querer destruir ontológicamente a la mujer. Y por otro lado, tú tienes este movimiento de género, y por otro lado, tú tienes distintos tipos de feminismo, como por ejemplo el feminismo radical, y por otro lado, eran dos más, se me olvidó. Pero el Las feminismo TERF. radical, no, pero el feminismo radical justamente tiene sus bases en la modernidad, en el materialismo dialéctico y en el hecho de poder hacer a la mujer independiente en frente al hombre. Entonces, tú tienes un movimiento de izquierda que es el feminismo radical y por otro lado el feminismo de género, y ahí tienes dos bolsas de gatos luchando entre ellas mismas, porque no se entienden, porque justamente son epistemológicamente distintos. Así que, Justamente. como bien dijiste hace un rato atrás, bueno, yo creo que en 10 años más vamos a ver unas bolsas de gatos y peleas enormes entre las mismas izquierdas, que fue más o menos todo lo que pasó en la convención, en la constituyente. Tenías tanta diversidad de ideas de izquierda que ni siquiera ellos mismos se podían poner de acuerdo, eso es un desastre. Sí, la verdad es que apuntas a un asunto bien interesante, que es el cuestionamiento epistemológico de ambos discursos.
Es distinto cuando tú intentas, por ejemplo, asimilar la homosexualidad. La homosexualidad es una cuestión natural. Está comprobadísimo que en el mundo natural, ¿cierto? Los sujetos, además de, obviamente, que están atraídos por el sexo opuesto, también en algunos casos están atraídos por el sexo igual, ¿ya? Y eso está comprobado. Sin embargo, las, eh, en los innumerables términos en los que se han dado a distintos géneros, ¿cachai? Que se han ido dando y con el tiempo, que ya son más de 600 géneros, supuestamente, u orientaciones sexuales, que claramente eso ya no tiene ninguna cabida, ¿cierto? O ninguna correspondencia, hablando justamente del concepto de verdad, como aquello que se dice y cómo se corresponde este con los hechos, claramente eso no tiene cabida. O sea, una cosa, la homosexualidad no tiene una base epistemológica científica evidente, y por el otro lado, la disforia es una cosa, pero 600 sexualidades distintas donde hasta, hasta supuestamente fijarte en, no me acuerdo cuál es el nombre que ellos le ponen, pero te fijas no en la sexualidad de la persona, sino en cómo te cae, también es una orientación Demisexual. hemisexual. O sea, eso ya es una estupidez. Sí, ¿Qué base tiene? Entonces, ahí también hay una cuestión que también el mismo John Rawls, a pesar de que no me gusta mucho el tipo, pero cuando escribe en su segundo libro sobre el liberalismo, donde es mucho más moderado que la estupidez que escribió antes, la teoría de la justicia, ahí John Rawls se hace una pregunta muy obvia, es como, ¿hasta dónde llega lo científico como una razón pública? ¿Dónde tiene cabida? Y cuando tú simplemente dejaste, obviamente, a la ciencia, por decirlo así, o a las certezas fuera de, y te quedas con la mera idea de que la discusión pública da para todo trapo, ¿cierto? Abre un espacio demasiado amplio, por supuesto que todas las diversidades sexuales o desviaciones sexuales o simplemente disposiciones psicológicas que son confundidas con disposiciones sexuales entran en el saco. Y ahí ya no tiene ningún sentido. O sea, si la discusión dentro del Congreso se va a basar simplemente en la subjetividad y en la apreciación de una persona, Cerremos por fuera. cerramos por fuera. No hay discusión democrática, no hay discusión de nada. Y no estoy diciendo que la mera razón científica sea lo único, pero si vamos a decir algo, digámoslo con base, no con un discurso Claro. que se sostiene sobre sí mismo y que la única certeza que te puede otorgar es simplemente el grado digamos, de ofensa que tú sientas, ¿cierto? Subjetivamente hablando. O sea, no tiene sentido. Y este juego de las mentiras, entremos de lleno en lo otro, es una cuestión tan característica de la izquierda que hace poco cuando vino esta chica española a este programa en televisión, eh, eh, Tolerancia Cayetana. Cero, la Cayetana, ¿cierto? Muy agradable la tipa, se enfrenta de nuevo con estas mentiras. Un matamala, que en algún momento debe haberse sentido muy incómodo, lanza una mentira que ya es a rajatabla, ¿cierto? Nadie lo detiene. Ahí vemos que Tolerancia Cero ya no tiene nada de tolerancia, ¿cierto? Sino que es simplemente un discurso unívoco. Cuando dice, no, hace 30 años hay una mayoría consistente exigiendo una nueva constitución. Matamala, no sé si sabes contar. Yo creo que no. Porque hace 30 años nadie hablaba de cambiar la hueá constitución. Hace 30 años estaban los negritos de Harvard, ¿cierto? Tratando de conseguir pega, hablando de ser empresarios, hablando de crecer, ¿cierto? De tener una gran empresa y de generar dinero y capital. Nadie hablaba de constitución, salvo un grupúsculo llamado Partido Comunista, que ni siquiera estuvieron de acuerdo con la vuelta a la democracia. En su momento no quisieron aceptar participar del plebiscito del sí y el no. Parece que es habitual que se sumen al plebiscito después, a los resultados del Qué plebiscito. coincidencia. Y coincidencia. Solamente un grupúsculo de personas hablaba de cambiar la constitución. Y eran ellos. Nadie más hablaba. La centroizquierda hablaba de sacarse los enclaves autoritarios. Usted mismo puede ir a ver a los libros de Manuel Garretón.
Él hablaba de sacar los enclaves autoritarios, señores. No cambiar la constitución, weón. Eso se instala después. Mm. Entonces queda claro que la izquierda, incluso que le salió tan natural a Matamala, weón, de verdad que se lo creía. Y es porque viven en la mentira, weón. Viven en la mentira, es impresionante. Yo creo sinceramente que Matamala debe tener alguna especie de delirio mesiánico, particularmente, porque de verdad a mí me sorprende, no se ve una persona que no tenga habilidades intelectuales, que no tenga capacidades, porque yo he visto en algunas críticas, no ahora, hace un par de años atrás, bastante lúcido, pero últimamente me he dado cuenta que él tiene este mismo defecto de Boric, de creer que él va mucho más rápido y que el resto somos todos retrógrados y que no le podemos seguir el paso. Esa es la impresión que me da a mí. Como que él, iluminado, porque tomó un par de cursos en el extranjero, nos viene a decir acá, oigan, pero ¿cómo son tan tontos? ¿Cómo no se dan cuenta de esto? Siendo que la verdad es que ya el octubrismo murió, no empatiza con el chileno. Y como tomó estos cursos en el extranjero, ya él cree que tiene la altura de un experto eh, en muchos temas. O sea, yo creo que Matamala, él en su mente, él debe ser un experto en economía, en ciencias políticas, en derecho, en comunicaciones. Y la Complejo de verdad es Ariel. que nosotros vemos que no va, po. Ahora, no me extrañaría incluso que alguna parte de la izquierda lo proponga como un experto para el debate constitucional, ya que hemos visto que cualquiera puede ser experto. O sea, Mm. solo la derecha cae en este tema de mandar a los mejores técnicos y ojalá los más neutros y pulcros, asépticos casi. Y la izquierda probablemente va a mandar a gente que tú sabes que no tiene las competencias. Y de hecho, pasó también con el tema de la Constanza Schoenhout, que llegó como asesora, la ex convencional. Todos sabemos que ella llegó ahí por pituto, por ser la ex polola de Jackson. Pero Yes. inmediatamente Matamal y muchos otros diciendo, pero ella tiene un currículum inmenso. Ya, pero ¿de qué te sirve un currículum si nunca le has trabajado un día a nadie? Bueno, eso es lo que normalmente Ignacio puede complementar lo que pasa en Canadá, pero a mí lo sé, digamos, directamente por mi tío que trabaja en Berkeley, ya como profesor universitario, y siempre le está reclamando a estos cabros chicos que llegan a estudiar ahí, que se ha instalado un discurso contra universitario, especialmente en la derecha, ¿ya? Pero por una cuestión muy obvia, y es porque a pesar de que tú tengas un currículum impecable, ¿cierto? Lleno de, digamos, de doctorados en Estados Unidos, en el Reino Unido, etcétera, aún así no puedes sacar ni un clavo, weón. ¿Cachai? Y eso es una cuestión tan evidente, weón. ¿Cachai? Que ya la cosa es estúpida. Porque más encima en Chile también tenemos un complejo bien interesante al respecto. Y que es esta cuestión de que nosotros, siempre que haya alguien que haya estudiado afuera, creemos que es experto en algo. Mm. Creemos que tiene una valía moral e intelectual, ¿cierto? Cognitiva, mucho mayor que tú. Y por lo mismo, Atria es experto, ¿ya? Con su doctorado en Edimburgo. Y todos son Enter. expertos, ¿cierto? Y cuando tú les dices, incluso me pasó mucho con un primo, y él le decía, ya, pero Axel tiene su doctorado en Humboldt, po. ¿Por qué él termina siendo descartado como experto, pero Atria sí es indicado como un gran experto? ¿Por qué? ¿Porque unos de izquierda y otros de derecha? Y si entramos a los rankings, también pasaría con Jocelyn Holt, ¿cierto? Él estudió en Oxford, siempre dentro de De las cinco pronto. primeras, Sí, mucho más que Atria, sí. ¿cierto? Pero eso les molesta. Entonces, el cuento es súper simple. Hace poco salió una encuesta en la cual más del 60% de los chilenos apoyaba la idea de los expertos, de que una comisión de expertos construyera la nueva constitución. Eh, el problema está en que no hay sujetos asépticos, es decir, los supuestos expertos tienen una ideología, Mm. o si queremos ser más bien precisos, que todas las personas tienen una cosmovisión acerca del mundo. Todos tienen una visión de cuál es el papel del hombre, de si Dios existe o no existe, ¿cierto? Dentro un discurso, por decirlo así, que se construye y que le da significado a la realidad.
¿cierto? Y entre más cercano esté a la realidad, más sentido tiene el discurso. Siempre ha sido así. Como diría Ortega, la ciencia también es poesía, pero es la poesía que está más cercana a la realidad. ¿Ya? Pero claro, el punto es en que estos expertos no son asépticos y más allá de sustentar una cosmovisión, lo que ellos sustentan es una ideología. Y la comparación está en que la ideología no está construida para explicar el mundo, sino para transformarlo, como diría Marx. Exacto. Y ese es el punto esencial. No hay experto hoy día en Chile actual que no sustente una maldita ideología. Y por lo tanto la discusión entre si van a venir expertos o no está perdida. Amén, porque más encima es una cuestión política. Y si hay algo que ha reclamado la derecha y la izquierda en este punto, es que supuestamente el neoliberalismo lo único que ha sumado es justamente a los técnicos, a aquellos que te van a decir, no, los datos no sustentan esto. Y por lo tanto, como esta construcción de constitución tiene tanto la anuencia de la centro derecha como la de la izquierda, lo que van a ver son expertos políticos. O sea, que sustentan una ideología que transforma la realidad. Nada más que eso. Es un cuento perdido. Y expertos en Sí. hacer política, que es lograr acuerdos, que yo creo que a esta altura ya estamos hasta acá. Mm. Como diría Parra, la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. Claro. Bueno, sobre el neoliberalismo en sí mismo, yo creo que podríamos hacer un programa otro día, también, digamos, No, de la pero misma historia del cuidado Partido que Comunista. yo no digo que exista el neoliberalismo. Yo creo No, que no, no, incluso sí lo sé. Sí, decir es que solamente, neoliberalismo ya califica como estupidez. claro, que solamente quería dejar ahí ese hombre paja inexistente que siempre ocupa la izquierda para referirse literalmente a una tercera vía intervencionista que termina siendo la socialdemocracia o la forma de hacer política económica de la centroizquierda. Claro, Ese es el neoliberalismo en términos económicos, no lo que ellos exacto. inventan, como estaba leyendo a Cohen hace un par de horas atrás. Eh, Aterrizando el ejemplo de Matamala con el tema de los expertos, lo que dijiste tú antes acerca de los universitarios que están con un currículum así que uno los ve y dice, viejo, estos son doctores en física atómica, cuántica, micro, mega, lo que sea. Bueno, simplemente utilizar el ejemplo de un piloto comercial. Preguntarle a nuestros escuchas, ¿ustedes se subirían a un avión si es que saben que la persona que lo va a conducir o que lo va a volar tiene 3 horas de vuelo en el cuerpo? Claro. Eso es básicamente una crónica de una muerte anunciada. Un Pasa doctor- exactamente lo mismo, digamos, con la teoría de quienes se han formado en las aulas y básicamente no tienen experiencia práctica, por decirlo de alguna manera. Y lo otro que hablabas tú acerca de los expertos es esa grotesca falacia de autoridad en la que caemos los chilenos, en la cual viene un PhD o un máster en algo y te dicen, no, es que este gallo es un experto. Y a mí me gustaría decirle a Matamala que como bien tú dices que se cree experto, en la categoría de experto es simplemente una condición que mantiene un individuo, pero hay cientos, si no miles de individuos que pueden considerarse como expertos, que al mismo tiempo cada uno domina o cada uno tiene una opinión en sí mismo, por lo cual escuchar a una sola persona es estúpido, por decirlo menos. claro. Y en términos económicos, bueno, claramente me gustaría recomendarle a Daniel un libro de un amigo tuyo, que yo sé que vas a disfrutar mucho. Te recomiendo leas El economista callejero porque no es de Axel Kaiser, no es necesario, digamos, que vayas a leer a Friedrich von Hayek, a Ludwig von Mises, Eugene von Böhm-Bawerk o cualquiera de las escuela austríaca, porque con esas 120 páginas magistrales de Axel vas a aprender más de lo que has intentado o de decir en los últimos, diría yo, 10 años de propaganda política. Muchachos, Matamala, Matamala, Matamala. ¿Cuándo va a ser el día que nos podamos liberar de tus comentarios odiosos y desagradables? Yo me acuerdo que en la tele no era tan desagradable, pero alguien le dijo que por Twitter podía tener más seguidores y la verdad que se convirtió en un sujeto detestable. No sé si comparten la opinión. Es que yo ya no lo tolero. Lo escucho su voz y no hay caso. No hay caso.
De Bueno, la hecho, me verdad es que acuerdo sí. cuando estuvo precisamente en Twitter una discusión con José Antonio Cast, porque supuestamente Lula iba a ganar en primera vuelta en Brasil y poco más Bolsonaro para la casa. Y Cast le mandó un pantallazo precisamente del conteo, ya algo así como 60% y Bolsonaro iba con una leve ventaja. Y le dijo, bueno, si quieres revísalo, está acá y me quedo esperando las disculpas. El En el tema, fondo, con el ese tipo tema de personas tenés que reaccionar así, o sea, si le respondes en mala, él se va a hacer la víctima. Entonces, hay que jugar con el humor con ese tipo de personas. Ah, por Pero supuesto. hablando sobre el tema de Brasil, eh, ¿qué les pareció el resultado a todo esto? Mira, la verdad es que desde mi opinión me cuesta entender al pueblo brasilero. La verdad, no puedo entender que Lula sea candidato. No Concuerdo. al menos del punto de vista de si tú usas por lo menos dos dedos de cabeza, ¿no? Porque el resto estamos mal. O sea, está bien mal y la verdad que se ve bien feo lo que va a pasar, porque finalmente perder al gigante de Sudamérica y ver que lo de Trump, por ejemplo, o lo de Lula termina siendo una reacción, pero no una propuesta, como dije en algún momento, ¿cierto? No algo que se pueda sustentar en el tiempo, siendo que hayamos puesto muchas fichas ahí, eh, es terrible, es terrible. Y la verdad, porque si bien esta cuestión, la reacción, ¿cierto? Por parte de una derecha un poco más sustentable, ha calado en el pueblo, lo que vemos es que en las élites, que son finalmente los que controlan la situación, no ha calado. ¿Ya? Son las mismas élites las que están dando de baja a estos presidentes en razón supuestamente de ser ultras. Y acá pasa lo mismo con la chica esta chica brasileña, ¿cierto? De la centro derecha que salió tercer Ah, lugar, Simón Tebet. Simone Tebet, exacto, quien sale diciendo que ella cree en el compromiso democrático, ¿cierto?, de Lula y sus votos, si bien obviamente uno sabe que no son transmisibles así a rajatabla, la tipa dice, no, yo voy a así como jugármela por Lula. O sea, ¿en qué cerebro cabe llamarte siquiera de derecha y votar por un ladrón de mierda como ese? O Mm. sea, ¿en qué cerebro cabe? Y ahí es donde uno vuelve a lo que ha pasado con la centro derecha a nivel general, ¿cierto? Que hoy día son más de centro que derecha. ¿Qué ha pasado en Chile? ¿Qué ha pasado en varios lugares? De esta cuestión de la traición. Una traición justificada, creo yo, en los dólares que pueden llegar, ¿cierto? Desde organizaciones internacionales, desde ONGs poderosas o de millonarios buenistas a nivel internacional y que pueden significar para ellos claramente, digamos, arreglarse la vida. Mm. No veo otra cosa, no me cabe en la cabeza otra situación. Voy a decir simplemente, son onunistas, con esa agenda de mierda, la agenda internacional, digamos, del 2000 aquí al 2030. Una agenda que claramente se compró a la derecha, a los que supuestamente habían dicho que iban a defender la libertad y qué sé yo, y han terminado, digamos, entregándose a esa agenda. Por lo Mm. tanto, es súper complejo, porque pareciera ser que en el pueblo bajo, en el pueblo llano, por decirlo así, como lo plantea Villegas, el discurso ha calado, eh, pero en las élites no. Y hay que crear nuevas élites, hay que renovarlas, hay que renovar la política, porque de otra manera esta cosa no va a surgir. Y qué bueno, a propósito de que el Partido Republicano se haya bajado del acuerdo. Hoy día lo supe. Qué bueno que el Partido Republicano se bajó, digamos, de esta postura, en el fondo, más llana a negociar. Mm. Quizás que vamos a ver más tarde, pero los felicito porque ya era hora. Dale, Ignacio. Sí, bueno, la verdad es que no comparto mucho, sino casi la totalidad de las cosas que dice William. No tenemos, yo realmente no tengo comentarios más allá de ver las mismas tradiciones a la República y a los mismos conceptos, los principios éticos que supuestamente la derecha debiese defender, que es, digamos,
la propiedad privada al individuo por sobre todas las cosas, la vida, el Estado de Derecho, el orden y muchos otros principios que podían, digamos, ser compartidos tanto por liberales como conservadores, pero se ve con decepción. Hoy en día justo estaba leyendo un libro que se llama La breve historia del pensamiento político moderno de Miguel Saralegui, y está bastante interesante la misma introducción, que hablaba de la política como arte, el uso de la retórica discursiva como al mismo tiempo generación de jerarquías y de movimiento de masas, así que es un trabajo interesante el cual tenemos que hacer todos, tenemos que movilizar, tenemos que justamente hacer pensar a la gente y volver a restablecer estos principios, como tanto lo hemos recalcado, perdón, éticos nuevamente en la ciudadanía, hasta que eso no ocurra, con el buen trabajo que estaba haciendo William con su último libro, también Ricardo y muchas otras instituciones, así que va a seguir adelante con lo que estamos haciendo, ya no desistir, porque bueno, si es que no, se nos va a venir el tren encima. Sí, y de hecho, también es importante tener claro que uno no siempre tiene que escuchar a la gente que piensa exactamente igual como uno. Eh, yo creo que ese es el pecado en el que cae la mayoría de los progres, estos liberales que más que liberales yo diría que son anticonservadores, porque eso es lo que realmente los mueve. En el Sí. caso de Simón Tebet, para mí es el ejemplo de manual. Es una persona que no se reconoce abiertamente de derecha, porque no sé, tiene miedo a la categoría, tiene miedo a que le llamen fascista, tiene miedo a asociarlo siquiera con Bolsonaro. Es de estas Mm. personas que cree que es posible reivindicar un feminismo dialogante con el feminismo radical de izquierda, pero sin ser un feminismo radical de izquierda, que al final termina comprándose todos los conceptos y es esta derecha progre que habla como zurdo, pero ellos no se identifican con ser zurdos, pero en la práctica uno los ve y tienen la misma estética, usan las mismas palabras, tienen la misma retórica. No hay muchas diferencias más allá de los temas económicos, pero creo yo que en estos asuntos los temas económicos pasan a segundo plano. O sea, Exacto. en este caso, Bolsonaro, una de las cosas que se puede destacar de su gestión fue precisamente la gestión económica. O sea, uno de los pocos países que no solo no tiene inflación, sino de los países que está creciendo y está creciendo no poco, incluso está creciendo más que muchas potencias mundiales. Y aún así, un presidente con ese ranking está a punto de perder el poder y es una cuestión gravísima porque en la parte económica, bueno, Ignacio nos puede comentar sobre el tema de Brasil, eh, qué puede pasar si es que llega a ganar Lula. Ya sabemos que Lula es una persona que es como gata campo, o sea, es ladrón. Y no solamente lo dice uno, lo dice la serie de causas judiciales en las que él directamente por corrupción logró evadir la cárcel, pero eso es una persona que fue condenada muchas Ujú. veces en múltiples juicios. De hecho, hay una serie muy buena que se llama Un Mecanismo, donde muestran precisamente cómo se descubre todo esto de una forma muy azarosa y cómo todo el Partido de los Trabajadores, el PT en Brasil, estaba involucrado y todos sabían. No es que haya sido un acto aislado. De hecho, podemos hacer el símil con el tema de la ARSIS acá en Chile. Todos en el Ujú. Partido Comunista sabían que la ARSI eh, estaba al borde de la quiebra y sin embargo seguía siendo la caja pagadora del partido. Exacto. La gravedad de todo esto es que Bolsonaro dentro de todo logró mantener una posición geopolítica importante porque sin desconocer su alianza con Rusia en el BRICS, porque recordemos que Brasil, cuando estaba Lula al mando, dejó firmado el tratado BRICS que une a Brasil, a Rusia, a India, a China y a otro país que en este momento no recuerdo, en una alianza económica y militar. O sea, en ese entendido, en el caso de, no sé, Dios lo quiera, se llega a dar una guerra entre China, aliada con Rusia, contra Occidente, nosotros literalmente tenemos a la vuelta de la esquina a uno de los aliados más poderosos. Y a pesar de todo, Bolsonaro logró mantener a los rusos al margen de todo esto, aún Claro. teniendo a Venezuela al lado, que Venezuela es una colonia rusa y china. Y sin embargo, si llega Lula al poder, yo me imagino que si se llega a declarar la tercera guerra mundial, espero que no, de todo corazón, pero como se ha dado esta escalada de violencia,
es muy peligroso para nuestro continente tener uno de los países con la economía más grande, con el ejército más grande, en manos de un sociópata como Luis Ignacio Lula da Silva. Es peligrosísimo, es peligrosísimo. No sé, Sí, Ignacio, ¿te quiere sí, decir bueno, algo? más allá, sí, bueno, hace varios capítulos atrás nosotros estuvimos conversando acerca de la economía de la guerra, lo que significaba, digamos, para la sociedad civil y cómo eso le afectaba al bolsillo, así que los invitamos a volver varios capítulos hacia atrás. Pero a mí me gustaría tocar el tema de los liberales y los líderes progres, como bien lo habíamos tocado anteriormente. A mí me gustaría dejar claro a nuestros estimados escuchas que ser liberal no es lo mismo que ser líder progre. El liberalismo en sí, como un liberalismo clásico, tiene ciertos principios que ya los venimos conversando y repitiendo varias veces, que son los principios de la modernidad, los principios de la ciencia, de la evidencia empírica, de la realidad. En sí, lo que se considera como el liber progre, y acá me gustaría que complementase un poco más William, desde el punto de vista de la filosofía, es quien empieza a asumir desde un punto, o empieza a absorber desde un punto de vista cultural, lo que vendría siendo todas las libertades todo el rato. Y eso es lo que vendría siendo también abrirle las puertas a el feminismo de género, a la comunidad, perdón, lo dije pésimo, sino que simplemente los lobbies LGBT y todos los demás, como el neomarxismo o como lo que es, digamos, el marxismo cultural o marxismo heterodoxo, por lo cual son dos cosas distintas. Y desde Brasil, desde un punto de vista económico, bueno, nosotros solamente podemos especular en este momento, pero ya con las ideas que representan a Ignacio Lula da Silva, nosotros podemos saber que si es que vuelve a la presidencia, no va a ser una novedad que la corrupción empiece a aumentar, el tamaño del Estado y la redistribución comienza a aumentar nuevamente, Claro. y esto obviamente va a tener repercusiones en la disminución de la libertad económica, la disminución de la seguridad, estaba tomando notas, el lentecimiento, bueno, lo dije mal, pero bueno, disminuir el crecimiento económico, aumentar el gasto público y en consecuencia aumentar la inflación y hacer a todos los brasileiros más pobres. ¿Esto cómo se reduce? A la destrucción de la calidad de vida de los brasileños. Simplemente hacerlos más pobres, que vivan peor. No es un buen augurio. Ya se vivió antes en Brasil, ya lo tuvieron en el poder, así que ya más o menos son las mismas fórmulas del Foro de Sao Paulo, que vienen acompañadas del autoritario dictador Maduro y otros más, así que es la misma fórmula y como una misma fórmula las cosas no van a cambiar, más o menos el mismo pronóstico. Claro. No, o sea, en el programa pasado yo lo dije claramente, o sea, esta idea de una libertad sin reglas es propia de una tergiversación del liberalismo. Y lo dije muy claramente, o sea, ¿por qué? Porque muchos medios, como Radio Agricultura incluida, eh, me gustó que me dieran la oportunidad de hablar con Sergio Melning en su momento de mi libro, pero hoy día escuchar a que Lucas Blázquez, por ejemplo, y su agrupación de libres aparece ahí diciendo todas las libertades todo el rato, como dice Ignacio, obviamente es una tergiversación de la libertad, porque la libertad no puede simplemente aplicarse a rajatabla, es imposible. Porque sí o sí, cada acción de libertad va a terminar chocando con la libertad del otro, y eso no se va a resolver simplemente con la idea del principio del daño. Porque obviamente si tú ya entraste en la lógica de la posmodernidad, el daño es tan relativo como la misma libertad, ¿ya? Y más allá de eso, yo creo que el cuento está en la traición, ¿cierto? Acá hay una traición y puede sonar populista, pero lamentablemente los ribetes que ha tomado son así. Es decir, es una élite, ¿cierto? La centro derecha en su conjunto es una élite que hoy día ha traicionado a sus electores. Sus electores son ese que se levanta todos los días a las 6 de la mañana a trabajar como uno, ¿cierto? Que viene de la construcción, que viene de la feria. Esas personas son las que votan derecha. Y hoy día, porque las otras preocupaciones son, como bien dijo Ricardo, son preocupaciones de élite, Mm. ¿cierto? Si eres hombre o mujer, si mujer es relativo. No, eso son preocupaciones
de pseudos intelectuales, ¿cachai? Que están en la universidad y que permearon a la gente, a los políticos de hoy. Eh, pero no, las preocupaciones normales son las otras. Entonces, la centro derecha, por ejemplo, lo que hizo Matei hace poco, de haber criticado a Cataldo en su momento, en su designación, y después decir, pero si es una persona tan simpática, tan buena onda, es, como, es tan cariñoso. O sea, weón, ¿qué te pasa? Es como, lo acabas de criticar por otra cosa, son ellos los que nos han llevado a este punto. Entiendo, hay algunos que dicen que la actitud de ella más bien representa un ánimo de acción cívica, es decir, como de llevar la paz. Chicos, está bien, yo no tengo reparos en el sentido de llevar una conversación y un diálogo tranquilo, pero luego te sentaron a dialogar, a patar la raja. Matei, tú no estabas convencida de cambiar la constitución. Mm. Y a patar la raja te llevaron a sentarte a dialogar, Y a que a te guste. supuestamente dialogar con una Te mayoría obligaron a de... que te guste, porque uno, claro, dentro de la responsabilidad del cargo, uno entiende que tengas que ir a dialogar con las autoridades, te caigan mal, los consideres el enemigo político, está bien, pero no vaya a estar subiendo selfies, Mm. es Es que es innecesario. una traición, es una traición. La única posibilidad, no hay una acción cívica, no hay un ánimo como... esa es la actitud, ese es el ánimo, como le dijo Boric, ¿cierto? Le respondió en Twitter. O sea, no, weón, si no es eso, no es un querer dialogar. Mm. Entendemos que la izquierda va a estar presente sí o sí, ¿cierto? Pero la idea es relegarla, porque ellos no están buscando el diálogo, nunca lo buscaron. Si no supieran que tienen el mango del sartén, ¿cierto? No estarían tan tranquilos, ya habrían sacado a los orcos de nuevo. Mm. Entonces, entiéndase la situación. Te llevaron a combo en los hocico a sentarte y te obligaron a aparentar que hay una supuesta discusión democrática acerca del punto. Y hoy día, tras un 60% que está en contra, quieren igual tirar una constitución las élites que están dentro de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es una traición, no es una acción cívica, no es una cuestión de buena crianza, es estupidez o es malevolencia. Y yo me inclino a pensar que lo de Matei no es estupidez. Así de simple. A mí me gustaría decir dos cosas. Ajá, estaba tomando notas de esto. Bueno, a mí me gustaría decirle a nuestra estimada Evelyn con quién se sentó, con quién está negociando, y como tú dices, ver si es que ella cree de una manera ingenua, pero solamente decir que nosotros, o quienes han estudiado los principios filosóficos del terror como mecanismo de acción política y cómo llegar al poder desde un punto de vista de la estructura leninista, claro, que se la han estudiado muy bien todos estos muchachos. Evelyn, en términos políticos, no personales, pero ellos no esperarían dos veces en destruirte, no titubearían. Así es simplemente como actúan, un consejo. Lo segundo, no quiero caer en una falsa dicotomía, pero como yo lo veo, y como muy bien tú lo dijiste, William, yo voy a agregar una cosa. Por un lado, yo lo veo como traición a los principios, o por otro lado, simplemente como un sometimiento. Están absolutamente sometidos. Sometido totalmente. Y la pregunta es, ¿dónde está la fuerza? Ellos supuestamente están ahí para liderar, para ser líderes y para inspirar. Bueno, ahí podemos tener diferencias de opiniones, pero esa es una de las funciones de un líder, inspirar. Y si es que no están haciendo su pega como corresponde, entonces mejor abdiquen, salgan de ahí. No, y cuidado, que en la centro derecha se habla mucho de que Matei es la candidata. Ay, Dios nos libre, William, Bueno, no o lo sea, digas, hay mucha yo no lo gente, quería decir, pero hay mucha es gente terrible. que piensa que es la candidata, weón, de la centro derecha. Weón, yo estoy espantado, No sé, yo también, por espantadísimo. lo mismo. ¿Ya? Bueno, yo quisiera terminar, como siempre, no solamente agradeciendo a la gente que nos sigue, ojalá que no hayamos levantado tantas ronchas hoy día. No Eh, nos reten tanto, porfa. se Leemos todos sus agradece, comentarios, ojo. sí, se agradecen mucho los comentarios. Yo sé que algunos, este Brocacoshi debe haber aburrido a más de alguna persona, pero la verdad es que de todas maneras uno siempre agradece los comentarios
y uno reconoce o se piden disculpas cuando de repente se habla sin respeto, o qué sé yo. A Francisco, que no me acuerdo, sé que es Pancho Malo, pero no sé cuál será Francisco Muñoz. Francisco Muñoz, exacto. Se le pidió disculpas, vuelvo a pedir disculpas a la gente que pensó que era una cuestión muy irrespetuosa, digamos, el comentario. Y quisiera recomendar un libro que me parece no me parece súper interesante porque es como una muletilla decir siempre súper interesante, pero es un libro decisivo, ¿ya? Especialmente para la derecha. Si bien en algunos puntos puede estar muy equivocado, este tipo tiene una profundidad psicológica tan importante que probablemente la derecha tendría que leerlo, de verdad, muy, muy sinceramente. Este libro de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, Oh, bravo, este bravo. libro tiene una capacidad, ¿cierto?, de llevarte a un cuestionamiento tan importante que yo de verdad creo que todo hombre de derecha tiene que leerlo. Porque justamente la crítica más fuerte que hace Dostoyevsky es justamente al nihilismo. Él lo confunde con la modernidad, pero por supuesto, porque en el pueblo ruso no conocieron la modernidad hasta ¿cuándo? Hasta la revolución. Hasta que llegó la izquierda, justamente 1917. que llegó la revolución. Otro libro, por ejemplo, de Turgenev, ¿cierto? Padre e hijo, refleja ese cambio generacional. Pero Dostoyevsky está Aprovecho justamente de recomendar este igual, al tiro, un el libro de grande. Dostoyevsky que lo tenía en la mesa. Sí, Dostoyevsky tiene esa idea, claro, de que esa modernidad lleva a una individuación, lleva a que el sujeto no entienda los principios de la modernidad y por lo tanto rompe con la tradición, se queda con un Raskolnikov que no entiende nada, que no tiene ningún valor, no tiene ninguna moralidad, ¿cierto? Hasta que extrañamente, justamente encuentra al final, no le quiero destruir el final, pero al final encuentra en los valores tradicionales, ¿cierto? En esa entidad que nos vigila desde arriba, ¿cierto? Encuentra en ese el sentido de la vida. Y es muy interesante porque a pesar de esos errores de confundir cualquier intromisión de nuevas ideas, ¿cierto? Como una modernidad que rompe con la tradición rusa, sin embargo, el camino, el trayecto es espectacular. Así que yo de verdad lo recomiendo, porque lo que le falta a la derecha en Chile, y estoy muy seguro de eso, es Dios. Sí, complementando lo que decía William y también cerrando, más allá de recuperar esos principios justo de la modernidad, y decía William, es encontrarse con la creencia de la desaparición absoluta de la moralidad, el no tener unos principios claros a cuáles seguir. Y Exacto. se van a dar cuenta que cuando terminen Crimen y Castigo, que independientemente cuál sea su creencia, naturalmente uno tiene que creer en algo. Y naturalmente la conciencia va a ser la cual te va a decir de manera natural qué es lo que está bien y lo que está mal. Así que nuevamente le recomiendo a a la centro derecha, más que otra cosa, leerlo para que despierten realmente y se pongan los pantalones como corresponde. No, Porque, probable que no leen. bueno, No, pero pero no leen el Condorito, van a estar leyendo a Dostoyevsky. Lo van a ver, van a decir cuántas páginas tiene, 800. ¿Y está la película? No, ya no, La no lo película. leen. Claro. En todo caso, quisiera hacer una acotación de una discusión precisamente acerca de este tema cristiano y quizás algunas personas conservadoras, muy ultranza, se confundan con el origen del liberalismo. Hay un error muy, digamos, propagado, que es la idea de que el liberalismo nace con el protestantismo. Mm. Chicos, no. La escolástica tardía rompe totalmente esa noción. Se sorprendieron cuando les dije que Vitoria era liberal. De verdad, yo entiendo que los conservadores de repente sean un poquito herméticos, lo entiendo. Yo me he abierto a leerlos y los entiendo en muchas de sus críticas. Pero justamente una de la formas de poder despertar es que el liberalismo clásico que propuso esas críticas y el conservadurismo se entiendan mutuamente y por favor empecemos a levantar la cara. Empecemos y pongamos en la frente, porque es la única manera de despertar a la derecha y que esta derecha se enfrente con la Mm. izquierda decadente, nihilista, que no cree en nada y que finalmente todo es Y lo relativo. destruye. Y lo No, destruye, todo lo destruye. exacto. Bueno, yo terminando ahora sí que sí, bueno, después profundizaremos un poquito más, pero yo siempre llego a la conclusión de que el liberalismo es siempre la última derivada, digamos, o es la derivada política del conservadurismo mismo. Así que en ese Sí. sentido son familias.
Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias al canal, al Nacional Libertario, todos los que nos están viendo. Estamos trabajando, desde luego, en todas nuestras muletillas, ¿cierto? ¿No es cierto? Ah, no somos comunicadores profesionales, pero sí le ponemos bueno y intentamos compartir nuestras ideas y, desde luego, hacerlos reflexionar lo más posible. Fue un agrado, como dice William, esperamos, o como dijo Ricardo, esperamos no haberle sacado muchas ronchas, y si fue así, esperamos Qué todos bien. sus comentarios. Esa es Esperamos la todos idea de este los programa. leerlos. Así es. Y en algún momento, si quieren participar, que se comuniquen con nosotros y bueno, ahí estaremos boxeando con las ideas, como diría por ahí. Ricardo. Bueno, muchachos, agradecerles como siempre, William, Ignacio, una conversación muy grata, muy completa, compleja también, no son temas sencillos. Y yo por mi parte quisiera recomendarles un documental que se tradujo desde la revista Individuo, precisamente sobre el tema de la ideología de género y si es que efectivamente tiene alguna base biológica, científica, académica, o es solamente ideología. Y hasta qué punto esta ideología está destruyendo las propias ciencias, porque uno puede pensar de repente, no, las ciencias médicas son ciencias exactas, no, tienen un componente ideológico muy grande, precisamente porque estos profesores franceses, alemanes, fueron exiliados en su momento a las universidades élite de Estados Unidos. Y bueno, vean el documental, muy bueno. Se los voy a dejar acá en la descripción. What is a Woman? Eh, es un documental norteamericano. Matt Walsh, uno de los grandes líderes conservadores, de los mejores comunicadores de Estados Unidos. Un trabajo bastante arduo en traducir el documental, pero de verdad no tiene desperdicio. Véanlo, véanlo, de verdad. Si quieren, nos dejan sus comentarios acá abajo también sobre el documental para que podamos compartir en torno a eso. Efectivamente, como dijo Ignacio, si quieren comunicarse con nosotros, nuestras redes sociales también están acá abajo. Son cordialmente invitados si es que alguno quiere conversar sobre algún tema, lo podemos ver. El programa Entre Copas es un programa que está abierto a la discusión. En esta ocasión no estuvimos tan en desacuerdo, en otras ocasiones ha ardido Troya. Esa es la idea, esa es la idea. Si pensáramos todos iguales, créanme que no funcionaría. De hecho, Orwell nos dice que no funciona. De una u otra forma no nos da. Yo creo Así que que por si mi parte, pensásemos, muchachos, muchas si gracias. Ignacio, pensásemos, dale. no, no, iba a decir, si pensásemos todos iguales seríamos de izquierda, y no es el caso, así que, bueno. No. Exacto. Así que un gusto como siempre, muchachos, y nos vemos la próxima. Chao, Chao, chao. chao.